Definir y clasificar las hormonas con sus respectivos ejemplos. El páncreas, además de poseer funciones digestivas, secreta dos hormonas, la insulina y el glucagón, que son esenciales para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. El páncreas cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Estos contienen 3 tipos de células, alfa, beta y delta. Las células beta representan casi el 60% y secretan insulina y amilina. Las células alfa se componen casi el 25% del total y secretan glucagón. Las células delta representan el 10% y secretan somatostatina. Uno de los efectos más importantes de la insulina es el depósito rápido de glucógeno en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. Más tarde, entre las comidas, cuando ya no se dispone de alimento y la glucemia empieza a descender, la secreción de insulina disminuye con rapidez y el glucógeno hepático se transforma de nuevo en glucosa, que se libera otra vez a la sangre para evitar que la glucemia descienda demasiado. La insulina también facilita la síntesis y el depósito de proteínas, y la deficiencia de esta provoca el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma. La insulina y la hormona del crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento. Se conocen también 4 hormonas que también influyen en algunos mecanismos de la insulina. La hormona del crecimiento de la adenohipófisis, el cortisol de la corteza suprarrenal, la adrenalina de la médula suprarrenal y el glucagón de las células alfa de los islotes pancreáticos de Langerhans. El glucagón es una hormona secretada por las células alfa, dijimos. Este fomenta la gluconeogenia, también provoca glucogenólisis. Diferenciar entre los tejidos de síntesis hormonal y los tejidos blancos. Cada hormona es el centro de un sistema de regulación hormonal muy complejo. Las hormonas se sintetizan a partir de precursores y frecuentemente se almacenan en células glandulares especializadas antes de ser liberadas al torrente sanguíneo, según se requiera. Algunas son transportadas en asociación con proteínas plasmáticas, entre paréntesis transportadores hormonales, a las que se unen en forma reversible. La interconversión química de hormonas en el hígado lleva generalmente a su inactivación. Las hormonas y sus productos de degradación se eliminan finalmente a través del sistema excretorio, generalmente los riñones. En los tejidos efectores, o sea blancos, se encuentran las células efectoras que reciben la señal hormonal. Estas células poseen receptores hormonales, entre paréntesis macromoléculas capaces de unir sustancias biológicamente activas, produciendo como resultado de esta interacción una respuesta fisiológica que unirán las hormonas. La unión de la hormona pasa la información a la célula y este desencadena una respuesta. Las hormonas transfieren señales moviéndose de su sitio de síntesis a su sitio de acción. Generalmente se transportan en la sangre. En este caso se dice que poseen un efecto endocrino, por ejemplo la insulina. Por el contrario, las hormonas tisulares, cuyas células efectoras están inmediatamente adyacentes a las células glandulares que las producen, poseen un efecto parácrino. Por ejemplo, las hormonas del tracto gastrointestinal. Cuando las moléculas señalizantes ejercen su efecto en la misma célula que las produjo, se dice que poseen un efecto autócrino. Por ejemplo, las prostaglandinas. La insulina, formada en las células beta pancreáticas, posee tanto efectos endocrinos y parácrinos. Muchas células presentan efectos duales como estos.
En la regulación del metabolismo de la glucosa y de los lípidos, la insulina actúa como una hormona endocrina, mientras que emplea un mecanismo parácrino para inhibir la formación y liberación de glucagón por las células alfa vecinas en los islotes pancreáticos. Explicar la regulación hormonal. Bueno, vamos a tener el páncreas. El páncreas cuenta con dos tejidos principales que son los acinos y los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans van a secretar células beta, células alfa, delta y células PP. Las células beta van a secretar insulina y amilina. Las células alfas van a secretar glucagón y las células delta somatostatina. Y las células PP polipéptido pancreático. Bien, vamos a tener la insulina. Este tiene tres tipos de acciones, que es promueve captación de glucosa en las células blanco y facilita el almacenamiento de glucosa, previene la degradación de las grasas y el glucógeno y inhibe la gluconeogénesis e incrementa la síntesis de proteínas. Además de eso, va a promover el almacenamiento de grasas, facilitar la síntesis de triglicéridos. Está compuesta por dos cadenas polipeptídicas y bloquea la degradación de las proteínas. Vamos a tener el glucagón. Esta es una molécula polipeptídica sintetizada por las células alfa. Mantiene los valores de la glucemia entre las comidas y periodos de ayuno. Da inicio a la glucogenólisis, incrementa las concentraciones de glucosa en el plasma, viaja por la vena porta hasta el hígado donde ejerce su acción principal. También aumenta el transporte de aminoácidos hacia el hígado y es regulado con base en la glucemia. Y las concentraciones de glucagón aumentan durante el ejercicio extenuante. Vamos a tener la amilina, somatostatina y las hormonas derivadas del intestino. Como habíamos mencionado, la amilina es secretada por las células beta del páncreas. Esta suprime la secreción postprandial de glucagón y reduce la velocidad del vaciamiento gástrico. La somatostatina es la hormona polipeptídica que contiene 14 aminoácidos, reduce la actividad intestinal tras la alimentación y las hormonas derivadas del intestino cuentan con lo que se denomina efecto de incretina. Esto se genera alrededor del 50% de la secreción de insulina tras cada comida. Y vamos a tener las hormonas contrarreguladoras. Vamos a tener la adrenalina, la hormona del crecimiento y la hormona glucocorticoides. Bien, vamos a tener la adrenalina. Esta se libera desde las terminaciones nerviosas y las glándulas adrenales y actúa directamente sobre el hígado para promover la producción de azúcar mediante la glucogenólisis. Vamos a tener también el cortisol, que es una hormona esteroide, también secretada por la glándula adrenal. Este hace que las células grasas y de los músculos sean resistentes a la acción de la insulina y optimiza la producción de la glucosa por parte del hígado. Vamos a tener la hormona del crecimiento, que esta se libera desde la glándula pituitaria, que es parte del cerebro, como el cortisol. La hormona de crecimiento compensa el efecto de la insulina sobre las células grasas. Explicar la anatomía del páncreas, sus células y la secreción hormonal de cada una de ellas. Bueno, el páncreas es una glándula de color rosa grisáceo, de 12 a 15 centímetros de longitud, que se extiende en sentido casi transversal sobre la pared abdominal posterior, desde el duodeno, que es la primera parte del intestino, justo a la salida del estómago, hasta el vaso, por detrás del estómago. Su porción más hacia la derecha se le denomina cabeza y se conecta con el cuerpo por un cuello. La extremidad izquierda, que es la más estrecha, se conoce como cola, llegando a contactar con el vaso debido a su localización. El páncreas está en contacto con gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, así como de estructuras nerviosas, no solo propias, sino también de los órganos que le rodean. El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos. Uno, los acinos que secretan jugos digestivos al duodeno y dos, los islotes de Langerhans que secretan insulina y glucagón de forma directa a la sangre. El páncreas humano cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Cada islote tiene unos 0,3 milímetros de diámetro. Los islotes que se organizan en torno a pequeños capilares hacia los que vierten sus hormonas y contienen tres tipos fundamentales de célula: las alfa, beta y delta, que se diferencian entre sí por sus características morfológicas y de tinción. Las células betas,
que representan casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno y secretan insulina y amilina. La hormona que suele liberarse en paralelo con la insulina, pese a que no se conoce bien su función. Las células alfa, que componen casi el 25% del total, secretan glucagón y las células delta, que representan el 10%, secretan somatostatina. Además existe por lo menos otro tipo de célula, que es la célula PP, en menor cantidad y que produce una hormona de función incierta denominada polipéptidos pancreáticos. Las relaciones íntimas entre estos tipos celulares de los islotes de Langerhans facilitan la comunicación intercelular y el control directo de la secreción de algunas de las hormonas. Por ejemplo, la insulina inhibe la secreción de glucagón, la amilina inhibe la secreción de insulina y la somatostatina, la de insulina y de glucagón. Objetivo 5. Recordar el papel de la insulina y sus hormonas contrarreguladoras en el ciclo alimento-ayuno. La insulina está asociada con el azúcar en sangre. Es la única hormona que se sabe que tiene efecto directo para la reducción de las concentraciones de glucosa en la sangre. Es secretada por las células betas de los islotes de Langerhans. Las acciones de la insulina son tres. Promueve captación de glucosa en las células blanco y facilita el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Previene la degradación de las grasas y el glucógeno e inhibe la gluconeogénesis e incrementa la síntesis de proteínas. Pero la función más importante que ya había mencionado es la de almacenar la energía sobrante. Se denomina hormonas contrarreguladoras puesto que contrarrestan las funciones de almacenamiento de la insulina para la regulación de las concentraciones de la glucosa en la sangre durante los periodos de ayuno, ejercicios y otras situaciones que limitan el consumo de glucosa o que escasean sus reservas. La adrenalina se deriva de la médula suprarrenal, ayudando a mantener las concentraciones de la glucosa en la sangre durante los periodos de estrés. Es una inductora potente de la glucogenólisis en el hígado, que hace que grandes cantidades de glucosa se liberen a la sangre y también inhibe la liberación de insulina a partir de las células beta y con ello reduce el desplazamiento de la glucosa hacia el interior de los miocitos, mientras que al mismo tiempo incrementa la degradación de las reservas musculares de glucógeno. No obstante, la glucosa que se libera a partir del glucógeno muscular no puede liberarse en la sangre. La movilización de estas reservas para su utilización en el músculo permite reservar la glucosa de la sangre para que sea utilizado por otros tejidos como el cerebro y el sistema nervioso. La adrenalina también tiene un efecto lipolítico directo sobre las células adiposas, de manera que incrementa la movilización de los ácidos grasos para utilizarse como fuente de energía. El efecto hiperglucemiante que tiene la adrenalina también es un mecanismo homeostático importante durante los periodos de hipoglucemia. La hormona del crecimiento tiene muchos efectos metabólicos. Aumenta la síntesis de proteína en todas las células del organismo, moviliza los ácidos grasos a partir del tejido adiposo y antagoniza los efectos de la insulina. El efecto fisiológico más importante es la estimulación del crecimiento longitudinal mediante el incremento de la formación de hueso y cartílago nuevos. La secreción de la hormona del crecimiento se inhibe por medio de la insulina y el aumento de las concentraciones de la glucosa en la sangre. Durante los periodos de ayuno, cuando caen tanto las concentraciones de glucosa en la sangre como la secreción de insulina, las concentraciones de la hormona del crecimiento se elevan. El ejercicio como correr o andar en bicicleta y distintas condiciones de estrés aumenta las concentraciones de hormona del crecimiento. La hipersecreción crónica de la hormona del crecimiento, como es el caso de la acromegalia, puede inducir intolerancia a la glucosa y desarrollo de
diabetes mellitus. La síntesis de la hormona del crecimiento es pulsátil y sus niveles circulantes aumentan durante la niñez, alcanza su máximo durante la pubertad y disminuye con el envejecimiento. Las hormonas glucocorticoides se sintetizan en la corteza suprarrenal junto con otras hormonas corticosteroides. Son críticas para la sobrevivencia durante los periodos de ayuno e inanición. Estimulan la gluconeogénesis hepática y generan un aumento de la síntesis hepática de glucosa. El papel principal de estas hormonas es aumentar la glucosa en sangre. La glucocorticoide también modula la respuesta inmunitaria y ejerce una respuesta antiinflamatoria general. El consumo de glucocorticoides sintéticos como prednisona es un tratamiento común para los trastornos inflamatorios que tienen impactos subsecuentes sobre las concentraciones de la glucosa en la sangre. En estado postprandial domina la insulina. Esta aumenta la oxidación de glucosa, síntesis de glucógeno, síntesis de grasa y síntesis de proteínas. Pero en el estado de ayuno, la que va a dominar es el glucagón, quien aumenta la glucogenólisis, gluconeogénesis y citogénesis. En este estado se libera glucógeno en forma de glucosa que será almacenada como energía. Objetivo 6. Determinar si entre adrenalina e insulina existe antagonismo fisiológico. Primero, a la tendencia de una situación de oponerse a la acción de otra es que le llamamos antagonismo. Entonces, si se produce esto se produce cuando dos moléculas trabajan una contra la otra y disminuyen los efectos potenciales. Bien, la insulina se trata de una hormona anabólica por excelencia, ya que induce la retirada del exceso de glucosa en sangre y su transformación en glucógeno en el hígado y los músculos. Igualmente, induce la captación de glucosa por el tejido adiposo y su transformación en triglicéridos. Las llamadas hormonas de estrés, glucagón, adrenalina, cortisol y hormona del crecimiento, son antagonistas de la insulina. La adrenalina puede adoptar un papel fundamental en la hipoglucemia cuando la secreción de glucagón es deficitaria, por ejemplo en la etapa tardía de la diabetes mellitus de tipo 1. La prevención o la corrección de la hipoglucemia falla cuando la secreción de glucagón y de adrenalina es deficitaria. Objetivo 7. Explica la estructura de la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica, sintetizada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. La insulina normal, que es biológicamente activa, es monomérica o existe como única molécula. Tiene dos cadenas largas de aminoácidos o cadenas del polipéptido. Las cadenas son A de cadena con 22 aminoácidos y la cadena B con 30 aminoácidos. Dos puentes de disulfuro covalente conectan las cadenas y en cadena A contienen un puente de disulfuro interno. Estas juntas son similares en todas las formas mamíferas de la insulina. Cuando está conectada a la insulina, ensambla en 2 los reductores de luz de la forma y entonces en 6 a los hexámeros de la forma. Esta combinación ocurre en presencia de zinc. El péptido encadena entonces la forma a las formas dimensionales y tridimensionales de 2. Cada una de las estructuras de 3 dimensiones tienen 3 hélices y 3 puentes de disulfuro conservados. Esto es doblez básico. Este doblez básico está presente en todas las piezas de la familia del péptido de la insulina. Objetivo 8. Sintetiza las características principales de la secreción de insulina. La secreción de insulina es regulada por combustibles de transmisión sanguínea y por hormonas.
La estimulación de la secreción sanguínea es dada por las células beta del páncreas que están estrechamente coordinadas con la liberación del glucagón por las células alfa pancreáticas. Las cantidades relativas de insulina y glucagón liberadas por el páncreas están reguladas de manera tal que la velocidad de producción de la glucosa hepática se mantiene en equilibrio con la utilización de la glucosa por los tejidos periféricos. A la vista de este papel coordinador, nos sorprende que las células beta respondan a una variedad de estímulos y en particular la secreción de insulina es aumentada por la glucosa, que esta es una comida rica en hidratos de carbono y provoca un aumento de la glucemia y es el principal estímulo para la secreción de insulina. Los aminoácidos, la ingesta de proteínas provoca un aumento transitorio de los niveles plasmáticos de aminoácidos, lo cual a su vez induce la secreción inmediata de la insulina. Y por último, las hormonas peptídicas gastrointestinales son similares al glucagón del tipo 1 y el polipéptido gástrico inhibidor. Este aumenta la sensibilidad de las células beta a la glucosa. Luego son liberados desde el intestino delgado después de la ingestión del alimento y causan un aumento anticipador de los niveles de la insulina y en consecuencia se habla de los mismos como incretinas. Objetivo 9. Describir los receptores de insulina y adrenalina. El receptor de insulina es un receptor de membrana proteico acoplado a una enzima con actividad tirosina quinasa. Este receptor está formado por dos subunidades alfa ubicadas extracelularmente y dos subunidades beta ubicadas transmembrana, y estas a su vez poseen enlaces disulfuro entre sí. Ambos tipos de subunidades son sintetizadas de un proreceptor. Este receptor inicialmente es un monómero. La insulina va a unirse a la subunidad alfa produciendo un dímero, proceso conocido como dimerización. Posteriormente se va a producir un cambio conformacional que es transmitido a la subunidad beta del receptor, las cuales están ubicadas transmembrana, lo que promueve una actividad tirosina quinasa y una fosforilación cruzada. Luego, el sustrato del receptor de insulina, IRC, reconoce sus residuos de tirosina fosforilados y se une a esta. Una vez sucede esto, la subunidad beta del receptor fosforila el sustrato IRS y este residuo, a su vez, va a ser reconocido por una proteína señalizadora como la fosfatidilinositol 3 quinasa, uniéndose al sustrato. Posteriormente, esta proteína señalizadora modificará varios fosfolípidos de membrana, convirtiéndolos en fosfatidilinositol trifosfato, una proteína intracelular como la quinasa dependiente de fosforitoles, o PDK. Se une a los fosfolípidos y otra proteína intracelular denominada quinasa B o PKB va a asociarse a los fosfolípidos de membrana. Luego de esto, las dos proteínas PDK y PKB van a asociarse de tal manera que PDK fosforile a PKB, produciendo que ésta se desligue de su fosfolípido de membrana. PKB, por medio de procesos intracelulares, es capaz de promover la translocación del transportador de glucosa GLUT4 en vesículas desde el interior celular hasta la membrana plasmática, favoreciendo así la entrada de glucosa a la célula del tejido muscular o miocito y o adipocito. Receptor de la adrenalina. Los receptores adrenérgicos asociados a la proteína G son activados por catecolaminas porque se activan por la adrenalina o epinefrina y por noradrenalina o norepinefrina y se subdividen en alfa y beta. En los receptores adrenérgicos alfa 1 tienen interacción con la proteína GQ. Cuando se activan estos receptores, el ligando, que es la proteína GQ, activa la fosfolipasa C, lo que produce un aumento del inositol trifosfato y aumento de calcio intracelular. Y alfa 2 interacciona con proteína GI. Cuando se activan los receptores alfa 2, el ligando, que es la proteína GI, inactiva la adenilciclasa. Esta inactivación disminuye la cantidad de AMPC cíclico intracelular y abre canales de sodio-potasio, lo que estimula, a su vez, una fosfolipasa y aumenta también el calcio intracelular. Por otro lado, los receptores adrenérgicos beta también interaccionan con adrenalina y noradrenalina. Se subdividen en receptores beta 1, que son los que predominan en el corazón y favorecen el inotropismo y conotropismo cardíaco.
es decir, que van a favorecer la contracción del corazón y aumentan la frecuencia cardíaca, ya que cuando los receptores beta 1 interaccionan con la proteína GS, esto aumenta la adenilciclasa, aumenta los niveles de AMPC cíclico y esto aumenta los niveles de las enzimas fosfoquinasa A y produce una mayor almacenamiento. Como objetivo 10 tenemos el mecanismo de acción de la insulina. Esta acción sobre las células diana comienza cuando la hormona se une a su receptor en la membrana celular. Como bien sabemos, el receptor de insulina es un tetrámero compuesto de 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Pero bien, ¿cómo comienza este mecanismo? Pues la insulina se une a las unidades alfa del receptor tetramérico de insulina, produciendo así un cambio de conformación en el receptor. El cambio de conformación activa la tirosina sinasa en la subunidad beta, que se fosforila en presencia de ATP. En otras palabras, la subunidad beta se fosforila. Luego, la tirosina sinasa activada fosforila otras proteínas o enzimas implicadas en la acción fisiológica de la insulina, como son las proteínas sinaceas, las fosfatasas, las fosfolipasas y las proteínas G. La fosforilación activa inhibe estas proteínas para producir diversas acciones metabólicas de la insulina. El complejo insulina-receptor es internalizado, es decir, es llevado al interior de la célula por su célula diana mediante endocitosis. El receptor de insulina es degradado por proteasas intracelulares, almacenado o reciclado en la membrana celular para ser utilizado de nuevo. La insulina regula por disminución su propio receptor al disminuir la velocidad de síntesis y al aumentar la frecuencia de degradación del receptor. Entonces, la regulación por disminución del receptor de insulina. Objetivo 11. Explica el mecanismo de acción de la adrenalina en el humano. La adrenalina tiene un mecanismo de acción que estimula el sistema nervioso simpático, el cual está encargado de la inervación de los músculos cardíacos como fuente receptora del alfa y beta. La adrenalina resulta muy necesaria para elevar la glucosa plasmática en los periodos de estrés, cuando se excita el sistema nervioso simpático. Sin embargo, la adrenalina opera de forma distinta a otras hormonas, puesto que aumenta al mismo tiempo la concentración plasmática de los ácidos grasos. La causa de estos efectos son, como número 1, tenemos que la adrenalina ejerce un efecto glucogenolítico muy potente en el hígado y a los pocos minutos libera grandes cantidades de glucosa hacia la sangre. Y 2, además posee un efecto lipolítico directo sobre las células adiposas porque activa a la lipasa sensible a la insulina de los tejidos adiposos y provoca asimismo un gran incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos. Desde el punto de vista cuantitativo, el estímulo de los ácidos grasos es mucho mayor que el de la glucemia. Así, la adrenalina estimula en particular la utilización de los lípidos en situaciones tan estresantes como el ejercicio, el shock circulatorio y la ansiedad. Objetivo 12. Explica qué es hemoglobina glicosilada y su importancia en el paciente diabético. Es la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos que tiene incorporadas moléculas de glucosa. Esta proteína se encuentra en sangre y puede asociarse con la glucosa cuando se encuentra en valores elevados. Es una prueba indicada por los médicos para el control de los pacientes con diabetes, dado que es el indicador de la concentración de la glucosa promedio en la sangre, en un periodo previo usualmente de 6 a 8 semanas. El paciente tiene más hemoglobina glicosilada si ha tenido niveles elevados de glucosa en la sangre. Su importancia clínica. Cuando más alto es el nivel de hemoglobina glicosilada, mayor será el riesgo de desarrollar problemas asociados a la diabetes como enfermedad ocular, renal, cardiopatía y daños neurológicos, entre otros.
Los valores de esta prueba también pueden ser utilizados para el diagnóstico de diabetes y prediabetes. Normal, no hay diabetes, menos de 5.7%, prediabetes 5.7 a 6.4% y diabetes 6.5% o más. Y como último punto vamos a diferenciar la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Pero antes definamos lo que es la diabetes mellitus. La diabetes es el resultado de una interacción o acción inadecuada de la insulina. Por lo tanto, esto lleva a alteraciones del metabolismo. Además, se relaciona con el síndrome metabólico, en el que hay en sangre triglicéridos altos y HDL bajo. Por lo tanto, contribuye a enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares. Ahora bien, diferenciando la diabetes mellitus tipo 1, esta se va a producir cuando se destruyen de forma progresiva las células beta de los islotes del páncreas por un ataque inmunitario. Sin insulina, la glucosa no puede entrar en las células adiposas. Por lo tanto, la velocidad de síntesis de grasa va por detrás de la degradación de la grasa y se liberan grandes cantidades de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo. En una persona con diabetes tipo 1 descontrolada, muchos de los ácidos grasos liberados de las células adiposas se convierten en el hígado en cuerpos cetónicos, lo que va a provocar una cetosis. Durante esto ocurra, la glucosa y los cuerpos cetónicos excretados por la orina actúan como diuréticos osmóticos y dan lugar a una excreción excesiva de agua por la orina, provocando una grave deshidratación. Además, la falta de insulina, las personas con diabetes tipo 1 tienen una secreción anormalmente alta de glucagón, el cual estimula la glucogenólisis en el hígado y así ayuda a elevar las concentraciones de glucosa. Ahora bien, con la diabetes mellitus tipo 2, los efectos producidos por la insulina o por cualquier hormona depende de la concentración de esta hormona en sangre y de la sensibilidad del tejido diana. Por ejemplo, la respuesta tisular a la insulina varía en condiciones normales. En el ejercicio incrementa la sensibilidad a la insulina y la obesidad disminuye la sensibilidad a la insulina de los tejidos diana. Entonces, los islotes de una persona obesa, pero no diabética, tienen que segregar grandes cantidades de insulina para mantener en los límites normales las concentraciones de glucosa sanguínea. Lo que es a la inversa, las personas diabéticas delgadas y que hacen ejercicio regulan requerir cantidades más bajas de insulina para mantener la concentración adecuada de glucosa sanguínea. Las personas con diabetes tipo 2 tienen una resistencia a la insulina, por lo que reduce la capacidad de la insulina para estimular la captura de glucosa de la sangre por el músculo esquelético y el tejido adiposo. Además, la insulina es menos capaz de inhibir la producción de más glucosa por el hígado.